en estas situaciones de violencia de la ternura tendría que ver con la aceptación de la vulnerabilidad como Claro, una condición humana general, ¿no? Incluyendo, pues, digamos, al agresor, pensándolo así. claro, de uno mismo y de los otros. Claro, también de uno mismo. ¿Mm? Ujú. Sí, si no Claro, se reconoce en uno mismo, no la podemos reconocer en el otro. claro, es Y imposible. y desde este planteamiento, o sea, la vulnerabilidad que reconocemos como parte de la humanidad propia y del otro, es la que haría que surgiera la ternura. Bueno, la ternura no creo que sea una cuestión que surja. La ternura yo creo que es una cuestión que está. El problema es que queda impedida, queda de alguna forma eh, neutralizada, ¿eh? Por el incremento de una situación de miedo que otorga al otro un papel de amenaza y de peligro constante. Por ejemplo, lo que se comenta de, pero ¿por qué vienen estos en las pateras a invadirnos y a robarnos? ¿Por qué no se quedan en sus casas? ¿Por qué vienen a robar todo lo que nosotros hemos construido? ¿No? Cuando la mayor parte de los españoles o de los italianos o los alemanes emigraron en su momento a otros sitios, ¿no? No con la idea de robar, y sin embargo ahora se viviría de la manera opuesta, ¿no? Sí. Ujú. Eh, por ejemplo, ¿cómo se puede entender que haya una fila de niños que quieren comer y alguien los ametralle, ¿no? Porque son peligrosos. Unos niños de 5 o 6 años son peligrosos. ¿Peligrosos para qué? ¿Para quién? Claro. Para qué valores políticos o ideológicos son peligrosos? Unos niños. O el fenómeno del terrorismo, ¿por qué alguien pone una bomba en un metro que consigue matando a 40 personas a las que no conoce? Ujú, Realmente eso supone que esas personas son identificadas como alguien peligroso, ujú. ¿no? Esa es la negación de la vulnerabilidad y, por tanto, es la negación de la ternura. Ok. Si uno tiene a un bebé en las manos, ¿cómo puede pensar que es un peligro? ¿Para quién? Para qué? Ujú. Bueno, sigo. Sí, claro. Pero bueno, luego platicamos. Estamos muy lejos aún de haber llegado a unificar y a integrar todos los parámetros que se abren en la teoría psicoanalítica, a partir del desafío que supone la experiencia clínica con pacientes traumatizados que desarrollan actitudes, mecanismos y una organización de las emociones y los sentimientos de tipo perverso. Sin embargo, la escucha de pacientes que practican relaciones sadomasoquistas, determinadas situaciones compulsivas de autolesionismo, el problema de la anorexia y la bulimia, la cuestión inexplorada del incesto, el problema del maltrato físico y de la humillación a niños y a mujeres, la crueldad gratuita practicada contra personas en situaciones de debilidad o de sumisión, la tortura en todas sus formas aberrantes de aplicación, el racismo, la xenofobia, la guerra, el odio y tal vez en definitiva la constatación de estar ante un mundo cultural que no está dispuesto a renunciar a una sola pulsión, nos obliga a interrogarnos como psicoanalistas qué experiencias desgarradoras están acumuladas en el inconsciente, tanto reprimido como no reprimido, para generar tanta violencia y tanta destrucción.
Tal vez escuchar y reflexionar sobre el papel de la ternura como corriente de amor en oposición a la hegemonía del odio nos permita pensar, y aquí quiero dar un mensaje de optimismo, nos permita pensar que el psicoanálisis siempre tendrá la oportunidad de existir y de situarse como una alternativa siempre válida. Sobre el psicoanálisis se ha ido siempre dibujando una situación de crisis de la que siempre ha conseguido liberarse. Pensemos en el largo proceso de aislamiento de Freud, las primeras escisiones, la crisis terrible de la Primera Guerra Mundial, donde los analistas quedaron sin pacientes, sin trabajo, sin honorarios. La crisis que supuso a nivel teórico la confección de la segunda tópica en la teoría y en la técnica psicoanalíticas. La muerte inesperada de algunos de los pioneros, como Abraham, como Ferenczi. La subida al poder del nazismo. La enfermedad y la muerte de Freud. La Segunda Guerra Mundial. El Holocausto y la persecución, la eliminación y la desaparición de innumerables analistas, las corrientes migratorias, la Guerra Fría, las diferentes crisis económicas, los regímenes totalitarios, etc. De todas estas situaciones, el psicoanálisis no solo ha sobrevivido, sino que parecería haberlo hecho añadiendo a su consistente bagaje una mayor vitalidad. Actualmente, el psicoanálisis se ha extendido por todas las latitudes del planeta, desde Latinoamérica a China, en países hasta hace poco tiempo impensables, como Rusia, Líbano, Turquía, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia, Australia, Corea, Japón. Se han configurado comisiones de estudio sobre temas de gran actualidad, sobre grupos, sobre niños, adolescentes, sobre el problema de la mujer y lo femenino, sobre las nuevas formas del sufrimiento mental, sobre la violencia y el terrorismo, sobre la relación con el mundo de la cultura, el cine, la literatura, el arte, la filosofía. Se multiplican las reuniones científicas, los congresos internacionales, las publicaciones y el entusiasmo por intercambiar experiencias teóricas y clínicas. Por ejemplo, el último congreso de Ferenczi que hubo en Sao Paulo, hubo más de 1.700 personas. Era una cosa impresionante. Por todos estos hechos, para concluir, desearía transmitir un mensaje de optimismo. Considero que el psicoanálisis, a pesar de los avatares y los contratiempos que permanentemente tendrá que afrontar en cada momento histórico, seguirá erguido y mantendrá su propia voz. La complejidad y la extraordinaria gama de matices que abarca, la preparación indispensable para poderlo practicar, el esfuerzo y la humildad que se requieren para hacer psicoanálisis, junto a la creatividad y el grado de libertad que llega a alcanzar quien la experimenta, seguirá manteniendo todo su atractivo y toda su fuerza en el mundo científico y en el de la cultura, y seguirá siendo un referente indispensable para todas aquellas personas que busquen en esta fascinante experiencia humana una respuesta a su sufrimiento psíquico y a su dolor mental, y que intenten encontrar un motivo para desear seguir viviendo. Deseo terminar con estos versos de Pablo Neruda. Si cada día cae, dentro de cada noche hay un pozo, donde la claridad está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo de la sombra y pescar la luz caída con paciencia. Gracias. Eso es todo. Qué lindo.